Bienvenidos chiquillos y chiquillas, vamos a ver en este video lo que es la cintura escapular y cómo esta se articula con el miembro superior libre. Primero vamos a comenzar con la cintura escapular. ¿Qué es esto? La cintura escapular está compuesta por principalmente dos huesos que participan, ¿cierto? Conectando el esqueleto axial, que vendría a ser aquí, el esternón, ¿ven? Y también encontramos que por posterior los procesos espinosos se conectan a través de musculatura con la escápula para unir de esta forma al esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Ya. Entonces, ahora vamos a mencionar los los huesos que conforman al esqueleto, al miembro superior. ¿Ya? Vamos a ver primero este hueso que es la clavícula. La clavícula la podemos ver acá. La clavícula articula con el esternón medialmente y articula con la escápula lateralmente. Tenemos aquí entonces que tiene una cara superior bastante plana y entonces el borde medial es bastante redondo, como podemos ver, ¿ya? Y el borde lateral es mucho más aplanado y se va a articular con la escápula, que vamos a ver inmediatamente. Esta es la escápula. La escápula es un hueso irregular. Vamos a ver, tiene varios procesos importantes, como vendría a ser este proceso sumamente notorio, que es el proceso acromion, el cual se puede palpar si uno se toca el hombro, por ejemplo, y aquí es donde articula la clavícula, como habíamos mencionado anteriormente, de la siguiente forma, así, ¿ya? Ahora, el otro proceso importante de la escápula es el proceso coracoides, que tiene la forma del pico de un cuervo, que apunta hacia el brazo, de la siguiente forma, así, como un dedo que apunta, ¿ya? Ahora, la escápula, como habíamos dicho anteriormente, es un hueso bastante complejo de estudiar. Presenta en su parte posterior, encontramos toda una cara posterior, donde emerge esta estructura que vemos aquí, que es la espina de la escápula, que posteriormente, ¿cierto?, se va a agrandar para formar lo que es el acromion, ¿ya? Y esta misma espina escapular va a formar dos fosas. Vamos a tener una fosa, la fosa supraespinosa, y tenemos la fosa infraespinosa, la que podemos ver aquí, que va a ser muy importante después, como vamos a ver, para la inserción, o sea, el origen de muchos músculos que conforman el manguito de los rotadores. Ahora, aquí estamos viendo una escápula, ¿cierto?, por posterior. Vamos a ver que tiene un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. Y en el ángulo lateral encontramos esta cavidad donde va a articular el húmero, como podemos ver aquí, que es la cavidad glenoidea, ¿ya? De aquí vamos a encontrar dos tubérculos, un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo, ¿ya? Y por anterior encontramos esta gran fosa que vemos aquí, que es la fosa subescapular, y esa vendría a ser la escápula, a grandes rasgos. Tiene también un borde medial, un borde lateral. Eso sería la escápula. Bueno, prosiguiendo con el miembro superior, aquí podemos ver un número que vendría a ser un número derecho, porque claramente la cabeza aquí va a articular con la escápula derecha y bueno, a grandes rasgos el húmero es un hueso largo, ¿cierto?, donde encontramos un cuerpo y encontramos una cabeza, donde vamos a encontrar también dos tubérculos, que vendría a ser el tubérculo mayor, que está más lateral, y el tubérculo menor, que está más medial. Y entre ambos encontramos el surco intertubercular, ¿ya? Ahora, siguiendo con el extremo distal, vamos a encontrar aquí un cóndilo sumamente grande que se divide en dos procesos, ¿cierto?, donde vamos a encontrar el capítulo, que va a articular con el radio, y bueno, está más lateral, ¿cierto?, y medialmente encontramos aquí la tróclea, que va a articular con la ulna, como vamos a ver posteriormente. Igualmente, superior a los cóndilos encontramos los epicóndilos, claramente. Tenemos aquí el epicóndilo medial, que es mucho más grande que el epicóndilo lateral que podemos encontrar aquí, y como dato curioso, el epicóndilo lateral, o sea, el epicóndilo medial se lo pueden palpar fácilmente si se tocan el antebrazo en esta región de aquí, ¿ya? Ese vendría a ser a grandes rasgos el húmero, y se me olvidó mencionarles que por posterior encontramos esta gran fosa que va a alojar al olecranon, que es un proceso de la ulna, ¿ya? Y eso a grandes rasgos es el húmero. Vamos a comenzar entonces la revisión de la musculatura del miembro superior. Vamos a comenzar, ¿cierto?, ubicándonos en el plano anatómico, ¿cierto? Esta es el tórax, ¿cierto? Está cortado. Esto vendría a ser la porción anterior, y por posterior encontramos todo lo que vemos por acá, ¿cierto? Ahora, aquí vemos el borde lateral de la clavícula, ¿cierto?, articulándose con la escápula, y podemos destacar este músculo bastante grande que vemos aquí, que es el músculo deltoides. ¿Por qué deltoides? Porque tiene la forma de un triángulo, como en la letra griega delta, ¿ya?
Aquí, si levantamos, ¿cierto? Si disecamos, reflejamos el deltoides, vamos a encontrar la cabeza del húmero, ¿cierto? Esto es para ubicarnos, ¿cierto?, en el plano anatómico. Ahora, vamos a ver la musculatura del manguito de los rotadores, y para ver esa musculatura tenemos que ubicarnos por posterior, donde vamos a ver claramente lo que es la escápula, ¿cierto? Aquí encontramos el borde medial. Aquí, este no es un músculo que conforma parte del manguito de los rotadores, pero es los músculos romboides. Aquí tenemos el romboides mayor y el romboides menor. Ahora, vámonos a los músculos del manguito de los rotadores, que son 4. Vamos a encontrar, en primer lugar, vamos a comenzar con el músculo supraespinoso, que está en la fosa supraespinosa, la que vemos aquí, y la cual tiene la función de la abducción del brazo, ¿ya? Ahora, vamos a ver este músculo de aquí, que es el músculo infraespinoso, ¿cierto? Que está en la fosa infraespinosa que habíamos mencionado anteriormente, que tiene la función, ¿cierto?, de la rotación lateral del brazo, así, ¿cierto? Este movimiento de lateralidad, y al igual que este músculo que vemos aquí, que es el músculo redondo menor, que también tiene esa función, y se ven claramente la división de estos músculos. Y nos falta el último músculo del manguito de los rotadores, que quizás es un poco más difícil de analizar, pero se ubica ¿cierto?, en la fosa subescapular, y obviamente el nombre de este músculo es el músculo subescapular, que vendría a ser el músculo que encontramos aquí donde está ubicado mi dedo índice, ¿ya? Y esos son los músculos del manguito de los rotadores. Ahora, vámonos hacia el brazo. El brazo está dividido, ¿cierto?, en un compartimento flexor que realiza, ¿cierto?, la flexión del codo, y vamos a describirla inmediatamente. Aquí encontramos este músculo, que es bastante famoso a mi parecer, que es el músculo bíceps braquial, que está compuesto por 2 cabezas claramente muy definidas, ¿cierto? Tenemos aquí más hacia lateral la cabeza larga, cuyo tendón va a pasar a través, ¿cierto?, del surco intertubercular del húmero, ¿cierto? Y por la cabeza corta del bíceps braquial, que encontramos, ¿cierto?, más hacia medial, que su origen está en el proceso coracoides, ¿ya? Y ambos forman un tendón común que se inserta en la tuberosidad del radio, ¿ya? Y ese es el músculo bíceps braquial. Ahora, otro músculo que conforma el compartimento flexor del brazo vendría a ser este músculo, que a lo mejor es un poco confuso de ver aquí en esta muestra, pero es el músculo coracobraquial, ¿ya? Y el músculo coracobraquial igual se origina en el proceso coracoides y se dirige hacia el húmero. Ahora nos falta el otro músculo del compartimento flexor, que vendría a ser el músculo braquial. Y este músculo se origina en el cuerpo del húmero y no es lo mismo que el músculo bíceps braquial, ¿ya? Para que tengan claro eso. Y el músculo braquial se dirige hacia la ulna y también participa en la flexión, ¿cierto?, del codo. Ahora, si nos dirigimos hacia posterior, vamos a encontrar el músculo más grande, ¿cierto?, que vendría a ser este musculito, o sea, este músculo que se conoce como el tríceps braquial, ¿ya? Que está compuesto por una cabeza lateral, la que podemos encontrar aquí, ¿cierto?, la que les estoy apuntando con este objeto. La cabeza entonces lateral, la cabeza larga, que tiene un tamaño mucho más grande, y la última es la cabeza media, que se encuentra aquí cubierta por el tendón del tríceps. Y entonces este es el tendón del tríceps, que se dirige hacia el olecranon de la ulna. Y esos vendrían a ser los músculos que conforman, ¿cierto?, la cintura escapular, y también el músculo, o sea, los compartimentos del brazo. Bueno, ahora continuando con la región del antebrazo, vamos a proceder a describir los 2 huesos que componen esta región, que son por lateral el radio y por medial la ulna, o antes llamada cúbito. Así que acompáñenme a describir estos 2 huesos. Primero tenemos el radio, ¿cierto? Aquí, desde proximal a distal, tenemos la circunferencia articular del radio, ¿cierto?, que tiene forma de circunferencia. Luego tenemos la tuberosidad radial, que va a servir para la inserción de un músculo, que es el bíceps braquial. Luego, ya más hacia distal, tenemos una serie de bordes donde destaca este borde de acá, que es el borde interóseo, que va a servir para la articulación con la ulna, donde se va a insertar una membrana interósea. Ya, más hacia distal vamos a encontrar un proceso estiloides que mira hacia lateral, una
escotadura ulnar del radio, la escotadura ulnar del radio, donde se va a insertar también una circunferencia articular de la ulna. Y aquí tenemos una cara articular carpiana, que va a servir para la articulación del radio con algunos huesos del carpo. Muy bien. Ahora, pasando con el siguiente hueso, que es la ulna, que es el hueso medial, vamos a encontrar por anterior dos escotaduras principales, que es la escotadura troclear, que va a servir para la articulación con la tróclea del húmero, como se les mencionó previamente. Aquí vamos a encontrar una escotadura radial de la ulna, que va a servir para esta articulación, que es la radio ulnar proximal, que como pueden ver es del tipo trocoide porque permite la rotación. Luego tenemos, al igual que en el radio, estos huesos tienen semejantes estructuras. Aquí podemos ver el mismo borde interóseo. Luego, ya más hacia distal, tenemos también un proceso estiloides y también, como les mencioné previamente, una cara articular de la ulna, que va a servir para la articulación con la escotadura ulnar del radio. Y esa sería la descripción de los dos huesos del antebrazo. Bueno chicos, ahora vamos a hablar acerca de la musculatura del antebrazo, que la vamos a dividir en dos grupos: la musculatura flexora, que va a permitir el movimiento de flexión de la mano, y la musculatura por posterior extensora, que va a permitir la extensión de la mano. Comenzando con la musculatura flexora por anterior, vamos a encontrar en un primer plano, asociada a la ulna, el músculo extensor ulnar del carpo. Luego vamos a encontrar este músculo, que tiene la característica de insertarse en lo que es la aponeurosis palmar, que es el músculo palmar largo, que aquí se puede ver un poco su inserción en la aponeurosis palmar. Luego tenemos el extensor radial del carpo, que va a estar asociado al radio, al igual como lo era a la ulna, el flexor ulnar del carpo. Y eso sería en el primer plano. En un segundo plano encontramos este gran músculo, que corresponde al flexor común flexor superficial de los dedos. En un tercer plano encontramos el flexor profundo de los dedos, y por lateral, en este mismo plano, encontramos el flexor largo del pulgar, y ya en el último plano encontramos lo que es el pronador cuadrado. Ya pasando a la musculatura extensora, encontramos este músculo que está cortado, que es el músculo braquioradial, que junto con el flexor radial del carpo forman lo que es el canal del pulso, y entre medio de ellos va a pasar esta arteria, que es la arteria radial, que es donde uno toma el pulso. Luego, yendo más hacia el posterior, encontramos el extensor radial largo, el extensor radial corto, este de acá, extensor radial largo, corto. Aquí encontramos el extensor común de los dedos, el extensor del dedo mínimo y el extensor ulnar del carpo. Ya después encontramos aquí el abductor largo del pulgar, que junto con
el extensor corto y largo del pulgar van a formar lo que es la tabaquera anatómica, que es una entidad anatómica del antebrazo. Y eso sería la descripción de la musculatura del antebrazo. Muchas gracias. Bien, continuando con la mano, acá tenemos el esqueleto de la mano que se va a componer por los huesos del carpo, que ustedes ya lo revisaron en generalidades, metacarpo y la falange. Bien, los huesos del carpo son 8 y son el escafoide, que está aquí, que tiene forma de canoa, el semilunar, que tiene forma de semiluna, el pisiforme, ¿verdad?, que está allí, que es un hueso que parece una arveja, el piramidal, el trapecio, como bien ven acá, trapezoide, capital y ganchoso, porque allí tiene un gancho que le designa su nombre. Luego encontramos los metacarpos, ya, pulgar, segundo, tercero, cuarto, quinto y la falange. Ahora vamos a dar inicio a la revisión de musculatura del miembro superior. Para ello vamos a ir revisando en paralelo estas dos manos que tenemos acá. Bien, revisar la musculatura de mano es bastante sencillo. Se divide en una eminencia tenar, que es esto que tenemos acá, que parece una gota de agua si uno mira su mano, esa que tenemos ahí, eminencia tenar, y la hipotenar. Y lo que queda en medio es la palma. Entonces, en el medio vamos a encontrar este músculo que está acá, que es el palmar largo, que como vamos a ver posteriormente es del antebrazo. Luego del palmar largo deberíamos encontrar los flexores superficiales de los dedos de la mano, tal como los tenemos acá. Flexores superficiales de los dedos de la mano. Luego están los flexores profundos de los dedos de la mano, que se ven allí. Y ya en capas más internas se ven los lumbricales, que son músculos que parecen una lombriz y están adheridos a los tendones de los flexores profundos de los dedos de la mano. Ahí hay un lumbrical. Bien, revisando esa musculatura de la palma de la mano, podemos dar paso a la revisión de la eminencia tenar e hipotenar. Bueno, antes mencionar igual que están los interóseos, que están muy hacia profundo y que acá casi no se alcanzan a ver, estarían por allá. Bien, lo relevante es que tenemos acá nuestra eminencia tenar. En la eminencia tenar vamos a encontrar este primer músculo, que es el abductor corto del pulgar. También hay un abductor largo que debería llegar hacia la falange más distal, que ahí está su tendón, pero que es un músculo del antebrazo. Este sería el tendón. Bueno, luego del abductor corto del dedo del pulgar encontramos el flexor corto del pulgar. Siempre el que está más a medial es el flexor, porque hacia lateral, en el mismo plano, está el oponente. Lo relevante es ir aprendiéndose la musculatura por plano. Entonces en un primer plano está el abductor, luego oponente con flexor del pulgar, y acá vamos a encontrar los aductores del pulgar. ¿Por qué digo aductores en plural? Porque a veces se presentan dos, el transverso y el oblicuo, ¿ya? Pero a veces es uno solo, como un solo músculo que no se divide. Aquí sería el transverso y ahí estaría el oblicuo. Bien, en cuanto a la eminencia hipotenar, la tenemos acá, y miren qué particularidad tenemos acá. Este músculo que es muy difícil de diseccionar, que es el palmar corto, ¿ya? Así como existía el palmar largo, lo mencionábamos al inicio, tenemos este palmar corto. Luego está el abductor del dedo mínimo, ¿ya? Que este que está acá, el abductor del mínimo o del meñique, el flexor del dedo meñique, ese, y el oponente del dedo meñique, que estaría ahí. Esa sería la musculatura de mano.